Se dice brand, de ahí viene la palabra brand, marca, y branding, ¿no? Que es ese proceso de creación, construcción y desarrollo de las marcas. Marcaban las vacas y así podían identificar, reconocer y a la vez diferenciar una vaca de otra vaca. Ese es el origen de la explicación de una marca, pero entre que los granjeros solucionaron esta problemática y el mundo posmoderno en el que estamos viviendo hoy, el concepto de marca evolucionó mucho, y como bien apuntaron casi todos ustedes, hoy la marca tiene otra concepción, tiene otra definición, tiene otro uso y también tiene otra forma de definirse. Y ahora voy a ir a mi definición de marca, haciendo esta mini aclaración que creo que es muy pertinente. Todavía en el siglo XXI, mucha gente, no ustedes, pero mucha gente sigue confundiendo logo con marca. ¿Sí? Voy a crear mi marca, ¿no? Diseño un logo y ya crees que tienes una marca. En realidad, como bien dijeron todos ustedes, los intangibles de una marca, todas aquellas cosas que crean un impacto, una percepción, que construyen una reputación o que de alguna manera impactan a través de un mensaje en terceros, no es por el logotipo solamente. El logotipo es apenas un engranaje chiquitito en un engranaje muy complejo que se llama marca y que voy a ir desarrollando a lo largo del día de hoy. Y para mí, la definición de marca que de alguna manera creo que cubre casi todo lo que se ha dicho es lo que la gente dice, siente y piensa sobre tu producto, servicio o compañía, y podríamos extenderlo a país, ciudad, equipo de fútbol, medio de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Brandofón. Y no está escrito mal, se escribe así. Se escribe brandofón y se pronuncia brandofón y significa lo mismo en español y en inglés. Está compuesto de 3 partes, de 3 palabras que combinadas crean un neologismo. En el mundo del branding y en el mundo de la comunicación estamos viviendo cosas tan nuevas que algunas necesitan nuevos nombres. Mi contribución en ese año 2013 fue brandofón. Brandofón se compone de 3 patas. La primera es brand, que ¿qué significaba? Marca. 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 El off, que representa ¿qué mundo? Analógico. El mundo offline, el analógico, el más conocido, y luego aparece el on. ¿Qué es el on? El online. Online, internet, todo ese nuevo ecosistema que expande nuestra vida y nuestro mundo hacia límites insospechados. ¿Y por qué? Lo primero es que las redes sociales o el ecosistema digital nos permite escuchar lo que se está diciendo de nosotros y nos permite escuchar lo que no se está diciendo de nosotros. Lo que no podemos hoy es no escuchar. Durante mucho tiempo, voy a poner un ejemplo muy fácil de entender, tú eras un programa de radio y tú lanzabas los mensajes y no sabías quién te escuchaba o dónde o qué pensaba o qué sentía o lo que fuese. Hoy tú puedes saberlo, tú debes saberlo, pero todos aquellos que crean comunicación o que comparten estudios, reportes, informes, artículos, tienen que grabarse este concepto. Los medios en particular, pero las marcas en general, deben hablar. Cuando digo hablar no literalmente, sino que hablo de todas las plataformas de comunicación, ¿sí? Audiovisuales, radios tradicionales, periódicos. Digo hablar en el sentido más amplio, ¿no? Para que el público ame escucharte, quiera escucharte, desee escucharte, pero tú también como medio o como periodista o como profesional de la comunicación debes escuchar también al público de tal manera que el público quiera hablarte. Porque hasta hace 4 días el periodismo era un monólogo. Los medios hablan, las audiencias escuchan. Hoy el monólogo ya no solamente es un diálogo con nuestras audiencias, sino que también es un multidiálogo entre ellos y a veces sin el medio y sin el periodismo. A partir de eso, lo que propongo es que además de competir, que ustedes, que son profesionales, expertos, voces destacadas,
en el país y en el continente, que además de competir puedan co-crear, puedan colaborar, puedan construir, puedan buscar una cooperación que los lleve a un éxito compartido. De nuevo, cambiar de alguna manera los mapas viejos por mapas nuevos, cambiar el solo competir por algo más que competir, que nos pueda abrir la puerta a que también el periodismo de calidad en Bolivia pueda ser un faro en Latinoamérica o en el mundo, o que ustedes de Bolivia puedan también marcar la pauta de cómo se pueden transformar las cosas a mejor.